buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el infarto agudo del miocardio en periodo del COVID-19. Esto a raíz de que durante la pandemia que es el COVID-19 se ha presentado algo que se ha denominado como el misterio de la pérdida de la incidencia de los infartos con supradesnivel del ST. Para ponernos en contexto, durante la historia de la humanidad ha habido una gran serie de pandemias que ha afectado a un número variable pero siempre importante de nuestra población mundial y con una tasa de mortalidad bastante variable también, siendo en los últimos años también de registro de mortalidad importante como podemos observar acá, en especial en el último periodo de tiempo, la epidemia del SARS, la gripe porcina, el MERS, que tienen en común con la actual, que son COVID, también son coronavirus. El 31 de diciembre del 2019, en la población de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, se informaron los primeros 27 casos de una neumonía atípica de etiología desconocida, siendo informados con por lo menos 7 casos bastante graves y estarían asociados al consumo de mariscos, pescados y otros animales vivos. El 7 de enero del 2020 se identificó como agente de este nuevo neumonía un tipo de coronavirus que se denominó SARS-CoV-2. La secuencia genética fue compartida ya desde el 12 de enero de este año, el 2020, por las autoridades chinas, y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente el brote del SARS-CoV-2 en la China como emergencia de salud pública y dándose la impronta de una importancia internacional. A esta fecha, el impacto que ha tenido el COVID-19 es conocido por todos, con una tasa de casos confirmados sobre los 4 millones, cercano a los 300.000 fallecidos, y en nuestro país cerca de 29.000 casos y a este día con 312 fallecimientos, siendo un impacto importante sobre nuestro sistema de salud. El COVID o el coronavirus afecta a todo nuestro sistema y nos vamos a concentrar un poco más en lo que es la afectación del sistema vascular, en especial el cardíaco, sabiendo de que la inflamación tanto a nivel pulmonar estaría partiendo por diferentes tejidos, desde el propio parénquima pulmonar a la membrana alveolo-capilar como a la circulación. Y dentro de la circulación también hay un impacto directo sobre el sistema circulatorio general y cardíaco y sobre probablemente el mismo músculo cardíaco, con elevación de interleuquina 6, dímero D, ferritina y LDH, como son los patrones ya conocidos. Esto ha llevado a diferentes publicaciones de investigación tratando de identificar cómo han sido las afectaciones en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y además de las diferentes vías de interacción, y ojalá a través de este conocimiento lograr identificar agentes que pudieran afectar el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la afectación miocárdica cardíaca en general, la miocárdica puede provocar miocarditis, falla cardíaca y arritmias. Y a nivel de la vasculatura, problemas de microangiopatía, trombosis y vasculitis. Durante los primeros reportes, enfocándose en la presentación cardíaca de nuestros pacientes en periodo de COVID, se planteó en Hong Kong desde enero del 2020 las primeras medidas de protección completa, desinfección ambiental, suspensión de visitas y apego a las normas clínicas. Estos protocolos fueron necesarios para limitar la propagación del COVID, pero también pudieron afectar los sistemas de salud, provocando probablemente retrasos en acudir a los servicios de urgencias cuando se presentaran síntomas que pudieran ser atribuibles a infarto agudo del miocardio, que es nuestro tema. Esto fue propuesto por este grupo chino porque observó, comparando diferentes periodos en el 2018-2019, durante las horas de
de labor de 8 a 17 con las labores fuera de horario versus el periodo de presentación en enero del 2020, un retraso importante en los pacientes que acudían con sintomatología secundaria a infarto agudo del miocardio, tanto en acudir a los servicios de urgencia como en el arribo a los diferentes laboratorios de cateterismo para realizarse una coronariografía y angioplastía primaria, siendo esto estadísticamente significativo, dando las primeras señales de que algo estaba pasando con la consulta del infarto agudo del miocardio. Esto se ha ido replicando en los diferentes sistemas de salud en el mundo que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19 y ha motivado diferentes foros, charlas, encuestas, como vamos a ver durante el desarrollo de esta conversación. Y destaco fundamentalmente lo que se ha ido publicando en una editorial del TCT, Transcatheter Therapeutics, una organización internacional que reúne la información de la cardiología intervencionista, donde se planteaba que desde Milán, para citarlos, desde Milán hasta Madrid y Massachusetts, todo el mundo se pregunta, pasando también por nuestro país, durante la pandemia del COVID-19, ¿dónde se han ido los infartos con supradesnivel del ST? Uno de los médicos líderes de opinión, dado en especial el conocimiento en carne propia que ha sufrido, el doctor Reimers, cardiólogo intervencionista alemán, que se desempeña en el Hospital Humanitas en Milán, en la región de Lombardía, en Italia. Él dice que los casos de infarto con supradesnivel del ST disminuyeron en un 70%. Si los síntomas no son tan graves, no llaman a las ambulancias porque tienen miedo de ir al hospital. Eso es lo que él propone. El doctor Bueno, cardiólogo intervencionista del Hospital 12 de Octubre de Madrid, habla en cambio de que la situación de ellos se ha vuelto catastrófica, pudiendo avalar que el 90% de las camas de la mayoría de los hospitales de Madrid son pacientes con COVID y con una caída importante de la acceso de los pacientes o consulta de los pacientes por infarto agudo del miocardio en cerca de un 80%. Ellos hablan de que ellos han visto aproximadamente unos 3 o 4 pacientes en un periodo de un mes aproximadamente, cuando normalmente veían esa misma cantidad de pacientes en una semana. En Washington, en la Universidad George Washington, el doctor Reiner también habla de una estadística similar. 2 o 3 pacientes en las últimas 3 semanas versus los 3 o 4 que ven ellos actualmente por semana, con un volumen anual para su centro de 120 a 150 casos. Y esto concuerdan prácticamente todos los entrevistados. Esto ha motivado diferentes publicaciones, además de estas conversaciones, como por ejemplo, lo que se publicó en la revista JAMA en el 6 de abril del 2020, donde se hicieron una revisión de cerca de 1.600 pacientes infectados en Lombardía, en la región del Dr. Reina, donde se hace una hincapié donde tenemos una cantidad de casos de COVID-19 que están graves, ingresados en UCI en los diferentes hospitales de Lombardía, donde la gran mayoría son pacientes de mayor edad, generalmente sobre 50 años, que sus factores de riesgo en estos pacientes graves dominan la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular, y tienen diferentes compromisos respiratorios y con una alta tasa de mortalidad que fue catalogada alrededor del 26%. El doctor Reimer, en relación a su centro, habla del impacto primero en el sistema de salud de Lombardía. Él recalca que en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2 partieron con 129 hospitales acreditados en toda Lombardía, de los cuales 55 están equipados para cateterismo cardíaco durante las 24 horas y tratar, por lo tanto, a la población de 10 millones de habitantes que tiene este sector de Italia durante las 24 horas. Cuando partió la pandemia en este sector, en marzo de 2008 se creó un programa de reducción a 13 hospitales que
estuvieran libres de COVID para que se realizaran allí los cateterismos y angioplastías primarias, siendo los otros hospitales considerados para atención prioritaria de los pacientes COVID. El primer caso lo tuvieron el 6 de marzo del 2020, el primer caso COVID. Ustedes pueden ver ahí la preparación y la vestimenta del EPI para poder atender al paciente. Ahí está podemos ver la descripción que tiene este paciente. Es un paciente que ingresó por una neumonía grave, que estaba en tratamiento y presentó una arritmia ventricular y fue llevado al laboratorio de hemodinamia. Siendo un paciente hospitalizado, tuvo un tiempo hasta del inicio de los síntomas hasta hacerse el cateterismo de 90 minutos. El examen duró 20 minutos y se habla de que en ese momento el periodo de sanitización de la laboratorio de hemodinamia fue de 2 horas, aunque actualmente han logrado optimizar el periodo a aproximadamente 1 hora, lo cual también en su momento tuvo su impacto por la disminución de la cantidad de pacientes que pudieran realizarse dado el periodo importante en el cual se realizaba la sanitización del área. Aparte de clasificar los hospitales en COVID y no COVID, y además de los centros que tienen laboratorios de hemodinamia para angioplastía primaria, también se hicieron medidas en todos los hospitales, en los cuales se hablaban de sitios de entrada al hospital para pacientes que tuvieran patologías sugerentes de COVID como las no COVID, suspenderse las visitas de los familiares durante todo este periodo, solo información telefónica. Durante todo el periodo 24/7, todos los que estaban dentro del hospital usaban mascarillas quirúrgicas y todo lo que es la actividad electiva del centro se estaba prácticamente suspendida en su casi totalidad. Dentro de lo que es el enfoque cardiológico del grupo de médicos que estaban destinados en el área de cardiología, prácticamente un 50% se tuvo que ir agregando al sistema de atención de los pacientes COVID, quedando fundamentalmente el grupo de los cardiólogos intervencionistas a sistemas de llamado alternados para poder mantener la atención de las angioplastías primarias en este centro. Con las medidas de prevención conocidas por todos, teniendo una vez más confirmado lo que se venía hablando desde el principio de esta charla, la disminución de la cantidad de casos atendidos. Podemos observar que en enero del 2020 ellos tuvieron 206 casos atendidos y en lo que va de marzo del 2020 apenas 21 casos, una caída prácticamente del 90%. El registro final de los pacientes de esta región de Italia fue finalmente en este periodo del 21 de febrero al 8 de marzo de 33 pacientes con síndrome coronario agudo que requirieron angiografía de urgencia con diagnóstico de COVID. Todos los pacientes presentaron cambios electrocardiográficos, todos ellos un porcentaje importante de ellos con una elevación sostenida del ST en prácticamente un 50%, la gran mayoría de ellos con elevación de troponina, y todos tuvieron algún tipo de alteración en la función ventricular izquierda, con un porcentaje no menor de disfunción ventricular izquierda importante, cerca de un 60%. La gran mayoría requirió estudio invasivo, como es lo que habitualmente se hace en el flujograma de tratamiento de estos pacientes, y llama la atención que en un número importante de los pacientes no lograron identificar una arteria culpable. Un 60% de estos pacientes no lograron identificarse una arteria y una lesión culpable del cuadro clínico que presentaba. Recientemente se publicó en el New England Journal of Medicine una serie de casos de pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Durante este primer mes de brote fueron 18 pacientes en 6 hospitales del estado de Nueva York, en los cuales se presumió injuria miocárdica en estos pacientes con COVID-19 que tenían enfermedad
no obstructiva en la coronariografía o tenían movimiento normal en la pared de la ecocardiografía en ausencia de angiografía. Los 18 pacientes se dividieron, por lo tanto, en dos grupos. Un grupo con infarto agudo del miocardio confirmado, 8 pacientes, y el restante 10 pacientes fueron considerados como injuria miocárdica. La mediana de la edad de estos pacientes es muy similar al grupo de Lombardía, con factores de riesgo también una presencia importante, al igual que el grupo de Lombardía, y lo conocido desde los chinos, de los reportes de los hospitales chinos, dominando la presencia de hipertensión y otros factores de riesgo, incluyendo la enfermedad coronaria previa. De los 14 pacientes, el 78% con elevación focal del segmento ST, 5 tenían función ventricular izquierda normal, 1 tenía trastornos segmentarios. De los 8 pacientes que tenían la función ventricular izquierda reducida, 5 tenían trastornos segmentarios. Uno de ellos no se pudo catalogar porque no logró hacerse ecocardiograma al momento del estudio. Y 4 pacientes de la población general tuvieron elevación difusa del segmento ST. Con 3 de ellos tenían una función ventricular izquierda normal y 1 tenía motilidad normal. Un paciente tenía función ventricular izquierda severamente deteriorada con hipoglicemia global. Aquí podemos ver el perfil del paciente, donde destaca este cruce de la enfermedad difusa, de la elevación difusa del segmento ST, todos ellos presentes en los pacientes que se consideró de injuria miocárdica, y elevación focal en 8 pacientes, por lo tanto en la totalidad de los considerados como infarto agudo del miocardio, y en 6 pacientes de los que se consideró injuria miocárdica presentaron elevación focal, lo cual llama poderosamente la atención sobre la presentación de este tipo de escenarios en el COVID-19. Aquí vemos lo que ya habíamos conversado acerca del impacto en la función ventricular izquierda, y hay que destacar de este registro la mortalidad de estos pacientes, en los cuales 4 fallecieron, en el 50% en el grupo que tuvo infarto con supradesnivel del ST, y 9 pacientes, prácticamente su totalidad de pacientes, fallecieron en aquellos que se consideraron injuria miocárdica. Este es el árbol temporal de este grupo de pacientes, desde el momento que se ingresaron, en el momento en que presentaron la elevación agudo del segmento ST. En algunos pacientes estaban hospitalizados previos, dividido en aquellos pacientes que tenían injuria miocárdica e infarto con supradesnivel del ST, destacándose la alta tasa de mortalidad del grupo que presentó la injuria una vez más. La conclusión que llegó a este grupo, esta revisión de esta serie, es que en esta serie de pacientes hubo una gran variabilidad de su presentación. Hubo una alta prevalencia de enfermedad no obstructiva, no logrando identificar una arteria o una lesión culpable, y un pronóstico desfavorable, muy superior a la mortalidad de aquellos pacientes que tuvieron infarto con supradesnivel del ST localizado en ausencia de COVID, y en especial en aquellos en los que se consideró la injuria miocárdica. Ellos también plantean que la lesión miocárdica en pacientes COVID podría deberse a una ruptura de placa, a una tormenta de citoquinas, una lesión hipóxica, probablemente presencia de espasmo coronario. Cada vez más llama la atención la presencia de microtrombos, lesión endotelial o vascular directa. Y lo que sí se destaca es que en algún grupo de estos pacientes que se le logró realizar resonancia magnética nuclear, la presencia de edema intersticial miocárdico. Esto se ha ido repitiendo, como hemos comentado, en varios centros del mundo, y ha motivado diferentes encuestas para lograr saber cuál es la realidad de todos los centros que no han logrado publicar sus datos, pero que los están siendo medidos, como por ejemplo lo que realizó el Colegio Americano de Cardiología, con una encuesta muy sencilla, donde
se preguntó dos escenarios: el escenario de infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Cuál era la conducta que estaban tomando ahora en presencia de COVID? Y ustedes pueden observar acá que en presencia del supradesnivel del ST, la terapia trombolítica en algunos centros se ha logrado utilizar como nueva arma en presencia de sospecha de COVID o diagnóstico de COVID en un porcentaje importante de pacientes, sobre un 40%, salvo en aquellos pacientes que tengan shock cardiogénico o tengan dolor coronario persistente después de la trombolisis. Un 33% apenas están haciendo angioplastia primaria como criterio habitual, y hay un porcentaje de centros, de médicos que están viendo cómo es, catalogando primero cómo es la experiencia de su centro y la capacidad de su centro para resolver este tipo de patología. En España también la Sociedad Española de Cardiología ha realizado una encuesta probablemente un poco más discriminatoria para conocer la realidad de todos los centros que tienen cardiología intervencionista, tanto en el manejo como el impacto que ha tenido el COVID-19 en la presentación clínica y en la incidencia del síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y aquí ustedes pueden observar que en un periodo comparativo de tiempo, antes de la epidemia y posteriormente a la epidemia, en estas barras, la cantidad de angioplastías ha disminuido en un 48% en todos los centros en España. El intervencionismo en infarto agudo con elevación del segmento ST ha disminuido también un 40%. Los procedimientos diagnósticos casi un 60%, y los estructurales en un 80%. El impacto registrado en todos estos centros ha sido muy importante. Estas series publicadas, estos reportes publicados y los resultados de estas encuestas, junto con los números totales de la afectación que provoca esta pandemia en todos nuestros servicios de salud, ha provocado que las diferentes organizaciones propongan algunos tipos de conductas para poder mejorar y mantener la atención para nuestros pacientes que tengan síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, como por ejemplo la Asociación Canadiense de Cardiología Intervencionista. Ellos empezaron a crear escalas donde se divide en 3 tipos según la presentación y saturación del sistema de salud canadiense, cómo se va a lograr manejar los pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. En una primera etapa, donde prácticamente no hay una restricción importante a los servicios de salud, los flujogramas se mantienen igual, realizándose angioplastia primaria en la gran mayoría de los pacientes en presencia del COVID, y tomando la consideración y siempre la recomendación de las EPI en el tratamiento, utilizada por todo el personal en el contexto de tratamiento de estos pacientes. En una segunda etapa, donde hay una restricción mayor en los servicios regulares, podemos ver que el esquema fármaco invasivo empieza a tener preponderancia. Eso significa realizar una trombolisis y posteriormente realizar un rescate con angioplastía dentro del contexto de la trombolisis previamente programada, y reforzando la utilización de las EPI para la protección del personal, para finalmente llegar a un estadio 3, donde hay una inhabilidad completa para proveer servicios de salud, en el cual la angioplastía primaria prácticamente ya no se puede realizar. La propuesta de los servicios de salud en China es un poco compleja, pero en general ellos dividen a los pacientes en si tienen presencia de COVID o no,
para realizar en el contexto de la supradesnivel del ST como presentación del síndrome coronario agudo, la angioplastía primaria o no. Otras propuestas son como la del Colegio Imperial Británico, donde ellos hablan de una división de pacientes con enfermedad conocida, de la presencia de COVID como enfermedad conocida, y ya hospitalizados, si tienen o no impacto hemodinámico, o pacientes graves en UCI. Si es así, se decide no realizar cateterismo cardíaco. En el caso de no presentar cuadro de estar severamente o críticamente enfermos, por lo tanto no estar en UCI, estos pacientes son derivados al flujograma que podemos ver acá, de pacientes con alta probabilidad, realizándose en un laboratorio exclusivo. Ellos cuentan con más de un laboratorio de hemodinamia, un laboratorio exclusivo para pacientes COVID, con todo el personal con la EPI full, total, o considerar también trombolisis. Y en algunos grupos de estos pacientes trombolizados que no tengan criterios de reperfusión, se puede realizar en el mismo laboratorio la angioplastía de rescate, siempre con full EPI. En aquellos que se derivan a través del servicio de urgencia, estos pacientes traídos por la ambulancia van a definirse si es que realmente se reevalúan siempre y una vez confirmados que realmente tengan un síndrome coronario agudo, pueden entrar al flujograma de moderada, baja o alta probabilidad de COVID, y dependiendo de eso irán al laboratorio exclusivo para COVID, y los confirmados o los de muy alta probabilidad, aquellos que tienen probabilidad baja van al mismo laboratorio con un EPI un poco menor, tanto exclusivamente full EPI para aquellos, para los operadores y el sistema de apoyo anestésico, y para el resto del personal EPI básica. Y en aquellos pacientes en los cuales haya baja o nula probabilidad de EPI, o haya certeza de que no tengan COVID-19, este grupo de pacientes entra a los otros laboratorios no COVID de hemodinamia, y el personal está siempre con EPI básica. Los españoles, ellos hicieron una propuesta bastante más sencilla, un flujograma en el cual hay presencia de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, dependiendo de las horas de evolución. Si está dentro de las primeras horas de evolución, de las primeras 12 horas de evolución, estos pacientes van a la angioplastía primaria, y consideran de todas maneras la propuesta de fibrinolisis en el caso de que el retraso de la reperfusión sea más allá de 120 minutos y no haya contraindicación de fibrinolisis, o en aquellos pacientes que son COVID positivos y que tienen un inicio de síntomas de menos de 3 horas, con estabilidad hemodinámica y sin contraindicaciones de fibrinolisis. Esos pacientes, ellos privilegian la fibrinolisis primaria. En el caso de que los pacientes tengan más de 12 horas, pero menos de 24 horas de los síntomas, y tengan persistencia de dolor, persistencia del supradesnivel del ST, inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares o bloqueos AB, se evalúa caso a caso y se considera solo en el contexto general del paciente si se hace el abordaje médico exclusivo o se deriva para realizarse una angioplastía primaria. Y por último, el Colegio Americano de Cardiología junto con la Asociación Americana del Corazón publicaron este mes de marzo pasado, de abril pasado 2020, el flujograma para la reperfusión, donde hacen un hincapié en la presencia en los casos de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, si este paciente tiene alta sospecha o diagnóstico de COVID. Si este lo tiene, hay que hacer un evalúo de su riesgo con las consideraciones clínicas que podemos observar en la diapositiva,
la consideración del riesgo-beneficio de la angioplastia primaria y la presencia o no de contraindicaciones para fibrinolisis. En el caso de que el paciente tenga un alto riesgo, que tenga una localización en el electrocardiograma de una arteria de un territorio culpable, bien definido, que no tenga, que tenga ninguna contraindicación para la angioplastia y presencia de contraindicaciones para la fibrinolisis, estos tipos de pacientes serán llevados al laboratorio de hemodinamia para realizarse la coronariografía y eventualmente la angioplastia primaria. En Sudamérica se está llevando también un registro a través de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista para lograr ver qué es lo que está sucediendo en los centros asociados, incluyendo a Chile. Estos datos todavía están siendo recogidos, esperamos pronto una publicación oficial de esta sociedad. Mientras tanto, podemos lo que sí llevar como mensaje es que hay muchas teorías, no hay nada claro qué es lo que está sucediendo con el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST en el contexto de la pandemia COVID-19. Estas teorías, algunas de ellas son como que probablemente haya una disminución del síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST porque hay menos niveles de contaminación por la disminución, por la cuarentena de automóviles e industrias contaminando el medio ambiente, lo cual lleva a una disminución de la injuria a nivel vascular coronario. No realizarse viajes estresantes por parte de la población en el mismo contexto de que hay una cuarentena y hay un temor de la población para acudir a su trabajo o a otro sitio que les provoque estrés. Los pacientes que están en casa atrapados tendrían menos actividad física, están durmiendo más, probablemente los niveles de estrés también físico son menores. Algunos discuten que se piensa que están fumando menos al estar menos estresados y al estar en casa. Hay otros que al contrario aducen de que estando en el estrés encerrados tienden a fumar más, lo cual no queda claro su impacto sobre el COVID-19, destacándose además de que en los pacientes COVID-19 que tienen enfermedad severa, la incidencia del tabaquismo es relativamente baja. Las personas en sus hogares y estando mucho más tranquilas y sin necesidad del estrés del diario vivir, están tomando más su medicación, por lo tanto hay un mayor cumplimiento de la prevención primaria y o secundaria, teniendo niveles de presión arterial bastante más bajos y controlados. También se especula de que mucha de la gente está muriendo en casa y no tiene diagnóstico y por lo tanto no alcanzan a llegar a los hospitales y eso ha provocado una disminución en el registro hospitalario del síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. También se dice que hay mucha gente que al tener los síntomas del infarto, aún así piensan que hay gente más grave y que es preferible no acudir a los centros hospitalarios para que los más graves por COVID-19 sean atendidos. Y también, muy de la mano con lo anterior, también hay un temor a contagiarse en los servicios de urgencia en los hospitales. Inclusive hay teorías de que habría un efecto pacificador de placa del COVID-19. Es una propuesta que se hace que también esté en revisión. En todo caso, lo que tenemos claro es de que hay una disminución importante en la incidencia de los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST en todos los servicios hospitalarios de todo el mundo que están afectados por COVID-19 y que es una enfermedad que realmente aún no la conocemos, por lo tanto es difícil saber qué es lo que lo está provocando. Dentro del coloquio que se realizó en el TCT de los cardiólogos intervencionistas, confesaron la creciente inquietud, qué es lo que pasará después, cuando la presión del COVID-19 disminuya y aparezcan los casos cardiovasculares ocultos y estos salgan a la luz. Y sería un nuevo impacto sobre el sistema público de atención en salud.
se sospecha que vamos a ver una cantidad importante de complicaciones mecánicas, shock cardiogénicos, rupturas cardíacas, que actualmente no los vemos con tanta frecuencia por la optimización habitual en el tratamiento del síndrome coronario agudo con superdesnivel del ST. Además que es probable que muchas de las muertes atribuidas erróneamente al COVID-19 sean dadas por el infarto agudo del miocardio, y probablemente veremos también más angina por infarto del miocardio, vamos a ver más reinfartos y por supuesto más cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca y arritmias. Se recomienda, eso ha sido el consenso de todos los grupos y es uno de los mensajes que queremos dar después de esta revisión, que tenemos que asegurar de que haya un equipo de cardiología intervencionista para tratar el infarto agudo con elevación del segmento ST, que éste permanezca activo y que sea siempre capaz de aceptar los casos, siempre minimizando las infecciones cruzadas entre los pacientes y entre los trabajadores de la salud, para lograr vencer en este juego prácticamente de ajedrez al COVID-19. Muchas gracias.